Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Esta mañana vamos a estar ministrando bajo ese tema, testigos de la fidelidad de Dios. Testigos de la fidelidad de Dios. Tú tienes que ser un testigo de la fidelidad de Dios. Dice la traducción lenguaje actual, ustedes no han pasado por ninguna. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros hayan tenido. ¿Usted me está escuchando? ¿Tú me estás escuchando? Tú no has pasado por ninguna tentación que otros hayan tenido. Y pueden confiar en Dios. Otra traducción dice, nuestros antepasados. Tentaciones que nuestros antepasados hayan pasado. Dice, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Gloria a Jesús. Testigos, quise traer una definición de la palabra testigos. Ustedes saben en el juicio, ¿verdad? En el tribunal, cuando llaman a los testigos. Los testigos son aquellos que van a testificar de lo que vieron, de lo que observaron y que ellos puedan traer luz al caso, al asunto, ¿verdad? Los testigos son personas que observan, que experimentan o tienen conocimiento de un evento o realidad y pueden dar testimonio de ello. En el contexto bíblico, el testigo implica no solo haber visto u oído algo, sino también estar dispuesto a dar fe de esa verdad, pero también a compartirla con otros. Amén. En cuanto a la fidelidad, ustedes han escuchado mucho esa palabra en los anuncios de los bancos, ¿verdad? Y ahora esta, ¿cómo decirle? Tanta publicidad, tanto carro, tanta cosa que se están vendiendo. Y hablan mucho de esta fidelidad. La fidelidad es la cualidad de ser fiel y constante en el cumplimiento de compromisos, promesas y deberes. En el contexto bíblico, gloria a Jesús, la fidelidad se refiere a su inmutabilidad. Santo, ¿cómo así? Inmutabilidad. Sí. Inmutabilidad quiere decir que Dios no cambia. Que Dios no cambia en su naturaleza, en su carácter y en su propósito. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Gloria a Jesús. Él no cambia en su naturaleza, carácter o propósito o promesa. Quiere decir que los atributos de Dios, su amor, su justicia y su poder y sabiduría, gloria a Jesús, permanecen eternas. Permanecen eternas. Y como un Dios inmutable, su lealtad y su compromiso de cumplir su promesa, gloria a Jesús, y a la vez proteger a su pueblo tal como lo ha revelado en las Escrituras. Y quise como
juntarlos para denotar este significado dentro de un contexto bíblico. Testigos de la fidelidad de Dios. Ser testigo de la fidelidad de Dios significa experimentar, reconocer las acciones, las promesas y la constante presencia de Dios en nuestras vidas. Y luego compartir esas experiencias que nosotros tenemos con otros. Esto ayuda a que nosotros seamos testigos fieles de esa fidelidad de Dios. Cuando nosotros experimentamos esa fidelidad de Dios y la damos a conocer a otros, implica dar testimonio de cómo Dios ha sido fiel en diferentes situaciones y circunstancias, mostrando su amor, su protección, provisión, cumplimiento de sus promesas. Y como testigos, proclamamos a otros cómo hemos visto y experimentado la fidelidad de Dios, alentándolos a confiar en Él, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y este versículo de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Hay algo que nosotros debemos de saber y experimentar. Que es que aunque pasemos por pruebas, aunque pasemos por situaciones, aunque estemos atravesando un camino de sufrimiento, un camino atormentado, un camino muy cargado en donde podamos, óigame, literalmente sentir esa carga tan pesada, debemos de siempre de recordar de que Dios es fiel. Y como dice su palabra, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. Dios siempre va a estar contigo. Su fidelidad siempre te va a proteger. Su fidelidad siempre estará de tu lado. La fidelidad de Dios caminará contigo todos los días de tu vida, a donde quiera que tú vayas. Por eso decíamos en la adoración, en mi vida Él ha sido bueno. En mi vida Él ha sido tan fiel. Tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. ¿Oíste? Tienes que creerlo. La fidelidad de Dios te acompaña donde quiera que tú vayas. Mira, no importa por lo que tú estés pasando. No importa por lo que tú estás viviendo. La fidelidad de Dios te acompaña siempre. Te lo voy a leer nuevamente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Él te dará juntamente con el problema la salida. Él te dará juntamente con la enfermedad la salida a la victoria. Solamente permanece fiel. Ay, pero mire, mi hermano, esto es un dolor inmenso. Esto es algo que yo quisiera estar muerto. No. No. Eso no es para muerte. No es para muerte. Es para que el poder de Dios, la gloria de Dios, se vierta sobre tu vida y tú puedas ser un testigo de la fidelidad de Dios. A su nombre sea la gloria. Ustedes recuerdan el ministro José del Antiguo Testamento. José, a muy temprana edad, el Señor lo llamó
el Señor lo cubrió con un manto. Sobre José había una promesa. Pero ¿qué pasa? Mientras José crecía, mientras José se desarrollaba, José, siendo un niño joven, fue creciendo, siempre fue un niño de altar, un niño con temor a las cosas del Señor. Mientras crecía, sus hermanos comenzaron con un celo, comenzaron a levantar una envidia hacia lo que su hermano tenía. José, hijo de Jacob, por sus hermanos, fue vendido. ¿Pero qué tenía? La gracia, el llamado, el favor de Dios. Y ese José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Ese José fue vendido por sus hermanos como esclavo y a la vez fue llevado a Egipto. Usted recuerda la historia, la ha escuchado, que fue metido a una cisterna o a un pozo, a un calabozo, fue abandonado, fue vendido y fue llevado a Egipto. Y a pesar de todas las injusticias y todas las pruebas que José tuvo y que pasó, mire, Dios siempre estuvo con él. Dios siempre estuvo con él. La fidelidad de Dios siempre lo persiguió, siempre lo acompañó. La fidelidad de Dios siempre estuvo con él. En medio de la prueba, en medio de las dificultades, en medio de la angustia, del dolor, la fidelidad de Dios siempre lo estuvo acompañando. Siempre, en todo momento, en la cisterna, en el pozo, en el calabozo, donde tú te imagines, como tú puedas tipificarlo. Imagínate en un hoyo muy profundo, allí habían escorpiones, allí habían tal vez serpientes, allí tal vez habían ratas, allí tal vez habían reptiles peligrosos. Y allí estuvo la fidelidad de Dios acompañándolo en todo tiempo. Y José pudo ser un testigo de la fidelidad de Dios, porque finalmente Dios lo elevó a una posición de poder como segundo al mando de Egipto. Esa fidelidad del Señor se pudo reflejar en él. ¿Usted sabe lo que es llegar a ser segundo al mando de la ciudad más poderosa de la tierra? En ese momento era la ciudad más poderosa de la tierra. Y ser el segundo después de Faraón. Poderoso. José fue testigo de la fidelidad de Dios, quien transformó sus adversidades en bendiciones. Y no solo para él. No solo para él. José, sus adversidades, la transformó en bendiciones. Y no solo para él. Recuerden que vino un tiempo de hambruna. Vino un tiempo de hambruna sobre esa tierra, que los mismos que los despreciaron, los mismos que los vendieron, pudieron beneficiarse, pudieron ser bendecidos de la fidelidad de Dios. Y él pudo ser testigo de esa fidelidad para que los vendieron, los traicionaron, lo abandonaron, no se murieran de hambre. Y esa fidelidad de Dios, él la pudo testificar, porque todos los que estuvieron con él se beneficiaron de esa fidelidad. Y José pudo ser un testigo de la fidelidad de Dios, porque muchos lo dieron por muerto, muchos lo abandonaron. ¿Y quién fue que salió? Si así decirlo, como hacen de un catapulta, salió, así salió, y todos lo vieron,
Todos lo vieron y tal vez sus hermanos decían, y ese no es, se me parece a alguien. No, pero es que tiene como un flow celestial. Y el otro tal vez dijo, wow, pero es que tiene un brillo. Y el otro tal vez dijo, wow, pero es que se ve como una fidelidad eterna. Se ve ese brillo. Y el otro dijo, es que la fidelidad de Dios lo acompañó siempre. Y yo me imagino a Jacob cuando llegó y pudo ver su hijo. Jacob digo, wow, Dios ha sido bueno, la fidelidad de Dios lo acompañó, lo protegió, le dio protección y siempre estuvo con él. Bendito sea el Dios de la creación. La fidelidad de Dios lo estuvo acompañando siempre y él no menguó. ¿Tuvo pruebas, sí o no? Imagínate en ese calabozo, en la cárcel. La Biblia no lo dice, pero podemos especular. Tal vez pudo tener enfermedad, tal vez pudo ser picado por cualquier insecto de eso y pudo tener fiebre casi muriéndose. Y la fidelidad de Dios lo acompañó, lo protegió. En algún momento pudo tener dolor. En algún momento José tal vez quiso tirar la toalla. Pero siempre recordó, la fidelidad de Dios me persigue. Y yo voy a testificar de esa fidelidad a todo el que me rodea, a todo Egipto, incluso hasta mis hermanos y mis familiares. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel es otro que podemos ver, que fue un testigo fiel de la fidelidad de Dios. Daniel es otro que es un testigo de la fidelidad de Dios. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, pero permaneció fiel a Dios, a pesar de las presiones, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que se levantaba, porque ¿qué era Babilonia? Una ciudad idólatra. Una ciudad que tenía 1784, 1977, 1944, me parecía a Kiko el Chavo, a Cantinflas. Allí habían dioses, mi hermano. Allí había una idolatría terrible. Y allí fue llevado Daniel. Pero Daniel se mantuvo firme, creyendo en esa fidelidad que lo perseguía, lo protegía. Y allí esa fidelidad le dio las fuerzas. Allí esa fidelidad le dio la salida. Porque la fidelidad de Dios te da cómo salir a flote. Te da la estrategia, te ayuda a cómo salir de la circunstancia. La fidelidad de Dios te levanta, te sostiene, te mantiene. Y para que nosotros seamos buenos testigos de la fidelidad de Dios, tenemos que permanecer. Daniel no se dobló. Daniel no se dobló en ningún momento. Ellos adorarán a sus Baales. Ellos levantarán a una hora a adorar a Baal, a quien sea, lo que sea que adoraran allí. Pero yo permanezco firme adorando al Rey de Reyes, a Dios de mi salvación, al Dios eterno y verdadero. Gloria a Jesús. La cultura de Babilonia era una cultura que no iba con lo que Daniel era. Babilonia era una cultura con una religión perversa, bueno, pagana. Y cuando Daniel, por no adorar la cultura de ellos, por Daniel no juntarse a ese paganismo, Daniel fue arrojado al foso, ¿verdad? ¿Y quién era que acompañaba a Daniel allí? Pero quiénes no físicamente, quién era que estaban allí con Daniel. Mientras tanto, ¿usted se imagina que en esta altura de juego, usted se ha probado así?
Wow, qué fe, mi hermana. Qué hombre que hoy nosotros decimos que testifica la fidelidad de Dios. Qué hombre que tuvo la fe de que él sabía, de saber de que su Dios le daría la salida. Y usted sabe que yo pensaba, que yo veía a este Daniel, postrado, humillado delante de la presencia de Dios, y los leones que le rodeaban también, adorando, orando, clamando, juntamente con Daniel allí. Yo me imagino esos leones rugiendo, wow. Y de allí salió Daniel. De allí salió Daniel. Daniel 6 dice, Daniel salió de allí y este milagro no solamente fortaleció, Daniel 6:20, no solamente fortaleció la vida de Daniel, allí había un Darío. Allí había un rey. Allí había un rey, gloria a Dios, que también pudo ver de la fidelidad del Dios de Daniel sobre la vida de cada uno de ellos. Porque allí hubo piedad, allí hubo algo que transformó la vida de aquellos. Allí hubo algo que le dijo verdaderamente el Dios de Daniel es un Dios real. Y Daniel es un testigo fiel de esa fidelidad. Usted sabe la historia. ¿Y qué usted me dice de Pablo y Silas? Usted sabe que cuando vino ese terremoto, mientras yo escudriñaba, hay muchos bibliólogos, rabinos, etcétera, no sé cómo llamarle, que dijeron que el terremoto se pudo haber provocado, se pudo manifestar un terremoto de forma natural, porque en aquello entonces usted sabe que un terremoto puede suceder en cualquier momento. Y dicen algunos que este terremoto tenía que pasar. Pero lo sorprendente del guardia fue ver a Pablo y Silas que no se fueron, no se escaparon, permanecieron allí fieles, firmes. Yo imagino a Pablo y Silas, ¡hey, policía! Estoy aquí, tranquilo, porque el hombre se iba a suicidar, se iba a aniquilar, iba a desaparecer. Porque imagínense en aquellos tiempos, la custodia que a esos hombres le mandaron a tener, a dos simples hombres, a dos hombres humanos, le mandaron a poner una guardia, pero porque ellos habían oído de lo que era capaz el Dios de Pablo y Silas. Ellos sabían lo que había pasado, lo que se había escuchado, y sabían que Jesucristo dijo que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Yo me imagino la seguridad que había allí. ¿Y qué pasa? Pablo y Silas fueron encarcelados. Fueron encarcelados por predicar el evangelio, por predicar las buenas nuevas de salvación. Fueron sometidos a esa cárcel. Y a pesar de estar encadenados, oraron, cantaron, se mantuvieron firmes, creyendo en que Dios le daría una salida en medio de la prueba, en medio de la angustia,
en medio del dolor, porque esos sí estaban dolidos. Allí sí había enfermedad en ellos, porque miren, fueron torturados. Yo me imagino que, wow, me imagino tantas cosas, mire, que por las que pasaron esos hombres. Y a pesar de estar encarcelados, a pesar de estar encadenados, ellos oraron y cantaron himnos. Y la fidelidad de Dios se vertió y vino sobre ellos. Al escuchar este cántico, al escuchar este clamor, Dios envió el terremoto que abrió las puertas de la prisión y desató las cadenas que ellos tenían. Y luego de este terremoto, que las puertas, las rejas y todo se abrió, es allí que este soldado toma una espada para tratar de quitarse la vida. Y viene el beneficio porque esa fidelidad de Dios sobre la vida de Pablo y Silas pudo alcanzar al guardia. Y esa fidelidad de Dios para con Pablo y Silas alcanzó al guardia, pero no tan solo al guardia. Esa fidelidad, ese poder, esa cobertura pudo también llegar a la casa del guardia y sus familiares. Y fueron bautizados y juntos fueron testigos de la fidelidad de Dios. Juntos fueron testigos de la fidelidad de Dios. Gloria a Jesús. Estos ejemplos bíblicos nos muestran la realidad de Dios. ¿Cómo se manifiesta cuando nosotros estamos en pruebas, en circunstancias? Y cómo en diversas formas y en diferentes circunstancias nosotros podemos experimentar esta fidelidad de Dios. Y cómo nosotros tenemos que levantarnos y confesarle y decirle, hablarle, demostrarle a quien está a nuestro lado de cómo nosotros tenemos que ser testigos de esta fidelidad de Dios. Usted sabía que con eso usted está predicando. Usted sabía que con eso usted está llevando la fidelidad de Dios, dando a conocer la fidelidad de Dios. Usted sabía que haciendo esto usted está siendo un testigo de la fidelidad de Dios. Usted lo sabía que con esto usted predica a Cristo. Porque ¿de qué forma Pablo y Silas le predicaron a ese guardia? Porque ¿de qué forma Daniel les predicó a todos aquellos? Esta es una forma de ser testigo de la fidelidad de Dios. Y José. Pero también hay muchos en la Biblia que fueron testigos de esta fidelidad de Dios. Muchos. Noé pudo experimentar esta fidelidad de Dios. Dios lo manda a construir una barca. En aquel entonces había corrupción, había un ambiente perverso, y Dios lo manda a construir una barca, pero Noé recibe la visión que voy a destruir la tierra porque se ha llenado de perversidad la tierra, y la voy a destruir con un diluvio. Y Noé se acata al llamamiento, pero no se detiene. Noé sale a testificar para que todo el que creyera fuera salvo. Pero ninguno quisieron conocer, ninguno quiso escuchar, o escuchaban pero ignoraban esta voz. Ninguno. ¿Y quiénes fueron los que se salvaron juntamente con Noé y su familia? Los animales
los perros, los caballos, elefantes, etcétera, etcétera. Aquellos recibieron el mensaje. Y Noé y su familia, vino el agua, vino el diluvio y se llenó toda la tierra de agua. Y allí Noé pudo experimentar la fidelidad de Dios. Y él pudo servir de testigo de esa fidelidad para con otros. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amados, yo le invito a que todos nosotros podamos reflexionar cómo nosotros hemos visto la mano de Dios obrar en nuestras vidas. ¿Cómo la hemos experimentado? ¿Cómo Dios ha sido fiel? ¿Cómo esa fidelidad nos ha acompañado, nos ha perseguido, nos ha guardado? No es solamente porque tú te encuentres en la prueba, porque te encuentres en el dolor, porque te encuentres en la ruina, en la deuda. Esa fidelidad te ha acompañado en todos los tiempos de tu vida, en todos. Y esa fidelidad seguirá contigo. Sigue siendo fiel. Sigue experimentando esa fidelidad de Dios en tu vida. En todo tiempo. En todos los escenarios donde te encuentres. La fidelidad de Dios te persigue. Y tú tienes que ser el testigo de esa fidelidad. Darla a conocer a quien te rodea. Quien está contigo tiene que conocer que tú eres un testigo de esa fidelidad de Dios. El que está contigo, a tu lado, a tu alrededor, donde quiera que tú te encuentres, tiene que conocer que tú eres un testigo de la fidelidad de Dios. No importa cómo te encuentres, no importa cómo estés, allí esa fidelidad se va a exhibir sobre tu vida. ¿Y sabes qué? Así como José, así como Daniel, así como Pablo y Silas, fueron testigos de esa fidelidad y se pudo contaminar todo aquel que los rodeaba. Así también la fidelidad de Dios se va a vertir en el que te rodea. Porque tú vas a testificar de esa fidelidad de Dios. Mira, tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo. Porque la fidelidad de Dios te ha perseguido desde el vientre, desde mucho antes del vientre de tu madre. La fidelidad de Dios está contigo. Y te digo algo, el milagro tú lo tienes. El milagro tú lo tienes. Encárgate tú de testificarlo. Encárgate tú de testificar esa fidelidad a otros. Porque juntamente contigo, a donde tú te mueves y a donde tú te relacionas y a donde tú estás asistiendo, hay muchos que quieren conocer a esa testigo de la fidelidad de Dios. Hay muchos que quieren que tú le hables del lenguaje que antes que tú estuvieras en el vientre de tu madre, ya el Padre te lo había revelado. Tienes que aprender a hablarlo. Tienes que aprender a hablarlo. No solamente porque te encuentres en esta leve tribulación momentánea, en donde tú te encuentres. Allí no es para estancamiento. No es para estancamiento. Dios está contigo. Dios te acompaña. Dios se mueve donde quiera que tú vayas.
Es su fidelidad que te persigue, es su fidelidad que te rodea, es su fidelidad que te llena, es su fidelidad que te abraza. Y tú tienes que testificar a los que están contigo, a los que están siendo atormentados y te ven a ti tranquila, confiada, que ellos puedan experimentar y tú puedas servirle de testigo de esa fidelidad. Que tú le puedas decir: en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tal. Ayer le dabas la gloria, ¿por qué hoy no he de alabarle? Si todavía puedo ver la fidelidad de Dios en mi vida y en la vida de todos los que nos rodean. Iglesia, que seamos los testigos de esta generación que testificamos de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Porque ayer estábamos muertos y hoy tenemos vida. Porque antes éramos huérfanos y hoy tenemos a un Padre. Porque antes éramos esclavos y hoy disfrutamos de esa libertad. Porque antes vivíamos enfermos del pecado, de la maldad, de la envidia, del rencor, de toda opresión. Vivíamos cargados y turbados. Vivíamos con nuestras mentes entenebrecidas. Y hoy tenemos nueva vida en Cristo Jesús. Que podamos compartir nuestras historias de fe y de esperanza, para que juntos podamos glorificar al Señor y alentar a aquellos que están pasando por pruebas, alentar a aquellos que están pasando por situaciones. Y recordemos siempre, iglesia, que como hijos de Dios somos llamados a ser la luz de este mundo, a ser testigos vivos de la fidelidad de Dios en esta generación. Que Dios nos continúe bendiciendo, que Dios nos continúe iluminando, que esa luz no se apague y que nosotros podamos ser testigos fieles de la fidelidad de Dios. Mire, nadie que te diga que tú vas a caminar por una alfombra roja, o aquel que te diga que tú vas a caminar por una alfombra roja, donde haya muchas cosas buenas y agradables que te gusten, no le creas. El que te hable de ese evangelio, no le creas. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio que Cristo mandó a predicar. En este mundo vamos a tener aflicciones y tribulaciones. Pero en este mundo tenemos que estar confiados y seguros. Ya Él venció. Ya Él venció. Y Él fue a un lugar a preparar morada para ti y para mí. La fue a preparar. Ahora te toca a ti y me toca a mí a permanecer testificando de esa fidelidad de Dios. Aquí habemos muchos y podemos decir que hemos experimentado esa fidelidad de Dios. Que si yo le pasaría este micrófono, la primera que arrebataría, yo me imagino que es la ministra Celia. Que ha experimentado la fidelidad de Dios. Que lo puede testificar
lo puede testificar que la fidelidad de Dios ha sido bueno para con ella y para su casa, para con sus hijas. ¿Es así o no? Iglesia, para con todos aquellos que creen en su nombre, pueden ser llamados testigos de la fidelidad de Dios. Un llamado a conciencia, un llamado a arrepentimiento, un llamado a que juntos podamos ser testigos de esa fidelidad de Dios. Cristo es el único que lleva el camino al Padre. Y teniendo a Cristo en nuestros corazones, confesando a Cristo en nuestros corazones, podemos testificarle al mundo de esa fidelidad de Dios en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a que seamos testigos fieles de esa fidelidad de Dios. Iglesia, bendiciones de paz.